Hola, yo soy Cari. Y yo soy Lu. Este es un proyecto que Dios puso en nuestros corazones. Y deseamos y oramos que sea de bendición para tu vida. Nosotras somos mujeres imperfectas, amadas por un Dios perfecto. Somos mujeres imperfectas que quieren hablarte de quien ha transformado nuestra vida. Bienvenidos a En Voz Alta. Hola, yo soy Cari. Y yo soy Lu. Bienvenidos a En Voz Alta. ¡Comenzamos! Bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros nuevamente en una plática más. Les damos gracias por estar pendientes de nuestros videos. Gracias a todos los que se conectan cada vez que sale al aire. Y pues, hola Cari, ¿cómo estás? Hola, amiguita. Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Estamos con un nuevo tema. Un tema que estábamos hablando que es de los más importantes que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar ¿quién es Jesús? Hay mucho tema para hablar, para desarrollar, pero queremos enfocarnos en lo que Dios ponga en nuestro corazón para explicar brevemente quién es Jesús, porque no acabaríamos. Así es, y pues Jesús en la Biblia nos habla claramente de toda su vida. Jesús es el Hijo de Dios, quien bajó a la tierra, vino, se hizo hombre, y ahí no me quiero meter mucho con toda la historia bíblica porque no terminamos, es muchísima información, pero queremos, quiero que todos conozcan a Jesús de la manera en que a lo mejor a mí me ayudó a conocerlo. Hay un versículo en la Biblia que habla de cuando Jesús se bautizó y dice Mateo 17:5, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y a mí, cuando lo leo digo yo, wow, Dios con una voz de estruendo, porque fue lo que escucharon, una voz de estruendo, dijo, él es mi Hijo amado, a él oíd. Todo lo que Jesús diga, eso es. Y a mí me llena de gozo, porque cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú lees la Biblia y todo lo que Jesús hizo y todo lo que habló, es de tanta edificación, es de tanta ayuda, que cuando te encuentras en tus momentos más difíciles, tú vas a esa palabra y lo que sea que leas es de bendición a tu vida. Jesús vino a este mundo por un propósito. Él tenía un propósito de Dios, un propósito hermoso. Propósito de salvación. Un propósito de salvación, a eso voy. Él vino a tomar nuestro lugar en esa cruz, vino a entregarse, a dar su sangre preciosa por nuestra salvación, por limpiarnos de todo pecado, porque nosotros en nuestra mortalidad somos pecadores, tenemos un corazón pues a lo mejor malo ante los ojos de Dios, porque Dios es santo. Entonces a mí me llena de gozo decir, híjole, Jesús murió por mí, por salvarme, por limpiarme, por redimirme, y es lo más bello que puedes aprender y gozarte de lo que Jesús hizo. Sí, tantas cosas que hizo que podemos leer en su palabra, y ahorita el hablar de Jesús, también hay un punto importante. Podemos tender a decir que seguir en el camino del Señor es difícil, con las luchas día a día, como dijiste ahorita, somos carne, nos equivocamos, pero precisamente a eso vino Jesús, porque Jesús vino hecho hombre. Entonces, Él vino a mostrarnos. He escuchado mucho que dicen, pues es que era Dios, y claro que iba a soportar todo, y cada cosa que lees en su palabra, claro que le iba a soportar porque tenía el poder de Dios. Sí, pero vino como hombre precisamente para enseñarnos con el ejemplo que así como Él resistió la tentación, así como Él venció el pecado en su carne,
también nosotros podemos. Él es el ejemplo porque puede llegar ahí como que a confundirse un poco el decir, pues es que Dios todo lo puede y pues sí, es un hecho que Dios todo lo puede, pero Jesús vino como carne, como hombre y es una inspiración para todos el leer y ver cada que estamos en una circunstancia en la que vemos que no podemos, ¿qué hace a Jesús? ¿Qué hace a Jesús? Él acudía, Él pedía, entonces tenemos que nosotros entender que solos no podemos. Sí, Jesús era hombre, pero no estaba solo. No estaba solo. Entonces, ese es el mejor ejemplo de que podemos seguir cuando tenemos luchas, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos algo que decimos, es que no puedo. Sí podemos. Claro que solos no, pero pues ahí está el mejor ejemplo. Cada cosa en la que tengamos duda, en la que se nos complique, podemos ir a la palabra y todo está ahí. Así es, Jesús cuando vino, como dices, Él se hizo hombre y Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Él lloró. Hablamos en las emociones, en el video de las emociones, que Jesús también tuvo emociones. Claro. Jesús también lloró, Jesús se enojó, Jesús sufrió. Le pidió al Padre pasar esa copa de Él, pero si era su voluntad. Él siempre estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios y muchas veces a nosotros como pues alejados de Dios, porque en nuestros pecados, el pecado nos aleja de Dios, entonces en nuestro pecado, en nuestro estar lejos de Él, no volteamos a ver a Dios luego de cualquier situación, tanto buena como mala, y Jesús en todo momento sus ojos estaban puestos en el Padre. Entonces es hermoso, como dices, poder tener esa referencia de la perfección, porque Jesús, a pesar de todo lo que sufrió y vivió, nunca pecó, y la Biblia lo dice. Entonces decir, wow, yo soy hija de Dios, porque la palabra dice que soy hija de Dios y porque Jesús me permite acercarme al trono del Padre. Entonces, si no es por Él, nosotros nada somos. Quería comentarte ahorita, es que hay muchísimo que hablar de Jesús, pero su palabra dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y fuera de Él nosotros no somos nada. Entonces, tenemos que estar agarrados de Jesús, tenemos que conocerlo, tenemos que seguirlo, porque si no estamos cerca de Él, no nos acercamos ni tantito al Padre. Entonces, creo que es algo muy importante que debemos saber, que debemos conocer, porque a veces, pues antes de yo conocer de Cristo, yo decía, Jesús es el Hijo de Dios. Pero como hijo de Dios, pues yo no le daba la importancia que Él tenía, que Él tiene. Yo oro a Dios, pero no, o sea, sí, pero tienes que pedir por medio de Jesús. Incluso en la oración dice, exacto, tienes que pedir en el nombre de Jesús. Poder acercarte, o sea, sin Jesús no puedes acercarte a Dios. Exacto. Y es algo que debemos conocer y saber, y es por eso la intención de esta plática, que esperemos no nos lleve más tiempo de lo normal, porque hay muchísimo que hablar, hay muchísimo que decir. Sí, no terminaríamos. Hablar de Jesús es hablar de amor, es hablar de sacrificio, es hablar de humildad, de bondad, de todos esos términos, todas esas cualidades que debemos de imitar. La Biblia dice que debemos de ser imitadores de Jesús. Se dice muy fácil, pero de acuerdo al comentario anterior, yo lo analizaba y decía, Dios es tan bueno, tan sabio, que yo en mi humanidad como que digo, es que no, mis hijos van a estar pues sí, con poder y con todo se puede. O sea, por eso tenemos la referencia de Jesús. O sea, ahí no puedes decir, no, pues es que Él tenía ayuda sobrenatural. Tú también la tienes, pero como mencionas ahorita, sí es cierto que cuando te alejas, cuando estás pecando, pues no hay forma. Pero también pasa que puedes estar
bien con el Señor, puedes estar en oración, puedes estar... Y cuando llega la prueba o la lucha, muchas personas te pueden decir, entonces no estabas bien agarrado al Señor. Pero a veces son cosas que nunca has pasado, o no sé, cuando pasa algo con tus hijos, cuando pasa algo con personas que amas, y simplemente te quedas así como, o sea, Señor, esto, o sea, me sobrepasa, esto es demasiado. Pero aún en nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestro sufrir, imitar en ese momento a Jesús, recordar y tomar el ejemplo y decir, Señor, no puedo con esto, y yo en mi humanidad, ok, no lo entiendo, pero ¿qué me enseñas con esto? Ha habido oraciones, no sé si a ti te ha pasado, ha habido oraciones que yo he hecho con toda mi convicción, creyendo en el poder de Dios, aunque lo que tengo en el momento me dice, no va a pasar, no va a ser así. Y yo digo, Señor, yo sé que todo esto está en contra, todo esto, pero yo sé que si tú lo dices, tú lo haces. Y aun aunque no entendamos, debemos de seguir la voluntad del Señor, así como lo hizo Jesús. Hemos visto en la Biblia, vemos cada historia, cada situación que se le presentó. Sí, es muy bonito leer los milagros. Se regocija uno al ver los milagros que hizo Jesús, cada uno de ellos. Pero también los momentos que fueron dolorosos para Cristo, para Jesús en su humanidad. Pero Él nunca dejó de confiar en el propósito y en el plan de Dios de Él para nuestra vida. Simplemente antes de conocer de Jesús, yo pues voy a abrir mi corazón. Antes de conocer de Jesús, yo pensaba que todo lo que pasaba en mi vida eran por méritos míos, porque yo me esforzaba, porque yo hacía, porque yo lo ponía, porque las cosas yo las manejaba de cierta manera que funcionaba. Pero todo era por su gracia y misericordia. Todo era por Dios, con el propósito de darme cuenta que en mis fuerzas yo no podía, que es lo que estabas comentando. A veces estamos tan, yo en mi caso, tan creyendo que somos suficientes, y en el momento de la enfermedad, de la angustia, del problema, nos damos cuenta que nos desmoronamos tan rápido y fácilmente que no hallamos la salida, desde una pequeña situación hasta una gran situación. Nos desmoronamos y no nos damos cuenta que, como cuando acudes al médico, no sabes que necesitas un médico porque no estás enfermo, pero resulta que te enfermas y empiezas a conocer o a buscar médicos. Pues en este caso nuestro médico es Dios, es Jesús. A través de Jesús tú le puedes pedir al Padre y Él se mueve a misericordia y dice, claro que sí, para que el Padre se glorifique, tú tienes que pedirlo en el nombre del Hijo de Dios, que es Cristo. Entonces, me encanta el versículo de Juan 14:6, que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces dices, o al menos cuando yo estaba fuera de Cristo, yo decía, buscaba otras imágenes y cosas tratando de que mi vida fuera mejor, pero lo único que cambia y transforma tu vida es Jesús. Él es el único que te puede llevar al Padre. Y es tan importante saberlo porque dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, muchas de las veces no leemos sobre Jesús, no leemos sobre la verdad, sobre el camino, que es el único que nos lleva al Padre. Hay otro versículo en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, que es lo que comenté hace ratito, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada somos.
y empieza a llegar alguna lucha, algún problema, y nos hundimos y nos hundimos y nos hundimos y nos hundimos y tenemos que pedirle ayuda, y Él es nuestra única ayuda. Lo que comentas ahorita de cuando no conocías de Jesús, cómo querías que tú podías todo y que todo era por mérito, pasa mucho porque, no sé, corrígeme si te pasaba igual, queríamos tener todo en control. Exacto. Pero si vemos a fondo, son cosas que podemos controlar. Bien importante que mencionaste, pero cuando lleva, por ejemplo, una enfermedad, por más lista, por más inteligente, por más organizada que seas, es algo que está fuera de tu control. Y ahí es donde nos acordamos y acudimos a Dios. Exactamente. Claro. Dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Amén. Es lo que estamos hablando. Exacto. Precisamente. Por más que, sí, Dios nos dé la sabiduría para sobrellevar nuestro día a día, ser muy organizadas y todo, sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro control. No está mal, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no está mal organizarnos, pero siempre estando conscientes de que aún en lo que nosotros controlamos o creemos que controlamos en el día a día, Jesús debe ser el que tome el control de todo. Amén. ¿Para qué? Para cuando lleguen esas luchas, esas cosas que pues realmente no están en nuestras manos, como algo de salud, como una necesidad, no solamente hay acudir a Él, sino hacerlo presente en toda nuestra vida, hasta en las cosas pequeñitas. Hace unos días, pues leyendo la Biblia, veía que cuando Jesús vino, hizo de milagros muchísimos, que me encanta un versículo que dice en Juan 20:25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Y dices, wow, o sea, todo lo que leemos nos sorprende, nos maravilla, nos llena de gozo. Y saber que aún hubo más cosas que pues no se pudieron escribir porque son demasiadas, dices, y en el poco tiempo que Jesús estuvo aquí, dices, wow. Y la gente que lo vio, aún así no creyó. Creyó en el momento, pero no creyó después. Pues Jesús fue perseguido, Jesús fue apedreado, Jesús fue lastimado, Jesús fue hasta escupido. Y a veces uno lo merece todo, uno merece eso y más, pero aún así Él nunca dejó de amarlos, Él nunca dejó de pedirle al Padre por ellos. Ay, perdón. Es algo tan hermoso, porque cuando tú te encuentras en la situación más vil, aún con todos esos pecados, problemas, situaciones, Él te recibe con los brazos abiertos. Y fíjate que hay personas que dicen, es que no, o sea, no creen. En la actualidad muchos no creen en Él, porque pues no lo puedes ver. Pero cuando tú crees y confías y le entregas todo en sus manos, Él transforma tu mundo. O sea, no te transforma un pedacito de tu vida, transforma tu vida completa. Y dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no tomé la decisión de seguirlo, de amarlo, de buscarlo? Y hubo una prédica que me encantó, que muchas veces decimos que hay que buscar a Jesús, que hay que buscar de Dios, pero no nos damos cuenta que Dios muchas veces es el que nos busca.
Él está esperando por nosotros. Él, por ejemplo, me daba de mucho gozo cuando tiene un encuentro con Moisés. Moisés no estaba buscando a Dios. Dios encontró a Moisés. A todos los discípulos, Jesús los buscó. Ellos no buscaban de Jesús, ellos ni lo conocían. Y dices, wow, Señor, tú llegaste a mi encuentro. Dios siempre está buscándonos, siempre. Cuando tú llegas nuevo a una iglesia, si tú haces memoria, siempre hubo alguien hablándote, siempre hubo alguien dándote una palabra, siempre tuviste un compañero en la escuela, siempre estuvo. Dios siempre está buscándonos, siempre, siempre. Pero pues es un caballero y no va a hacer nada hasta que nosotros se lo permitamos. Hablamos mucho de ser imitadores de Jesús, me encanta ser imitadores de Jesús. En Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Sí, es muy bonito y qué padre llegar a imitar a Jesús, pero ¿cómo vas a saber qué hacer o cómo imitar si no conoces, si no vemos, si no leemos, si no estudiamos qué hizo Jesús, si no nos adentramos a querer conocerlo? Hablar de Jesús, como decíamos al inicio, por temas de programa, claro, tenemos que prepararnos, pero tenemos tantas cosas desde que lo conocemos, de saber, es lo que hablábamos fuera de, es como si habláramos de, no sé, un ejemplo terrenal, de que yo te pidiera hablar de tu hija. Claro que me vas a hablar de ella porque tienes una constante relación con ella, la conoces, me dirías, no acabarías, tendríamos todo el tiempo del mundo y no acabarías de hablar de ella. Así deberíamos de hablar de Jesús, de esa forma, no de decir, sí, quiero ser imitador de Jesús. Bueno, ¿y qué hizo Jesús? Conocerlo. Exacto, ¿qué hizo? No sé qué milagros hizo, todas sus cualidades. ¿Cómo vamos a imitar sus cualidades si no las sabemos? Tenemos que interesarnos en conocer, porque es tan hermoso cada cosa que nos dejó, tantas cosas que pasaron, como leíste ahorita en el versículo, pues no existiría el espacio para guardar todos los libros donde se escribirían las cosas que no sabemos, pero con lo que sabemos es suficiente. Es mucho más que suficiente para inspirarnos, para decir, claro, y todo es en amor, Dios es amor. Cada cosa que Él hizo siempre la hizo por amor, siempre por ayudar, por mostrar con el ejemplo, y decirnos, esto es lo que deben de hacer, y debemos de querer buscar más y querer conocer más para poder ser verdaderos imitadores de Jesús. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis porque muchos no conocen de Jesús, muchos solamente conocen al Padre, muchos no lo reconocen como el Hijo de Dios, pero Él vino a marcar el tiempo. Nuestros años ahora están divididos antes de Cristo y después de Cristo. Entonces dices, ¿cómo no existió? Si simplemente nuestro tiempo está marcado por Él. Hay un antes y un después. Entonces, ¿cómo no creer en eso tan grande, tan palpable para todos? Y me parece increíble y me gozo porque me dio la oportunidad Dios de conocerlo, me da la oportunidad de seguirlo, que aunque me equivoco, decía cuando estaba yendo a la nutrióloga, que ya no voy, por cierto, si no lo ve, decía la nutrióloga, porque hubo un tiempo en el que me estanqué y ya no podía bajar más.
Me decía, mira, lo importante no es que bajes. Y yo así como que, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? O sea, eso vengo. Claro. Pero me dijo, lo importante es que aunque... porque... No, perdóname, no era eso. Me decía, ¿cómo te fue? No, pues la verdad, le entré así bien bonito a los panecitos y al pastelito en la semana, ¿no? Pero al día siguiente retomé la dieta porque, híjole, no, sí comí mucho. Me dijo, bueno, lo importante no es que te limites o no comas. Qué bueno que comiste. Me dice que no debiste, pero lo importante es que vuelvas a empezar, que no lo dejes. Y eso es lo que sucede también con Jesús o con Dios. Si te equivocaste, levántate y pídele perdón y dile, Señor, de verdad no me di cuenta, o me di cuenta y me arrepiento, pero de corazón. Y Él te va a recibir con esos brazos abiertos y te va a abrazar y te va a decir, no te preocupes, no vuelvas a pecar. Que fue lo que hacía con cada uno de los que sanaba. Y les decía, no peques más. Él no les pedía nada más que cree en mí y vas a sanar. Cree en mí y eres salvo. Cree en mí y eres limpio. Y el que creía era sanado, era limpio, el ciego recobraban la vista. Entonces dices, wow, Señor, cree en mí y deja de pecar. Es imposible para nosotros, pero aún así Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos lleva y nos permite seguir adelante. Aún en nuestros errores nos sigue dando la oportunidad de seguir en el camino de Él. Sí, y para eso es muy importante reconocer porque Él nos corrige en amor y así volvamos una y otra vez, Él va a estar ahí para perdonarnos, para consolarnos, pero debemos de reconocer porque pues Él no va a hacer nada, como dijimos, si no se lo permitimos. Entonces puede que hayamos pecado, puede que hayamos cometido alguna falta, pero a lo mejor no lo vemos así. Y sí es una falta. Tenemos que reconocerlo. También hay esas oraciones donde decimos, Señor, es que yo no lo veo así, Señor. Yo no lo siento así. Pero, no sé, estoy afectando a mi hija o estoy afectando a otra persona. Ok, ayúdame. Ok, a ti te digo, perdóname, que estoy haciendo mal, ayúdame. Y es a lo que hablamos en la constante comunicación con Dios. Sí. Que Él nos vaya guiando, que nos vaya redarguyendo todo eso y que podamos ver y entender cuando realmente estamos mal en algo o pecamos y que digamos, no, es que yo siento como que no. Pero Dios dice que sí. Entonces, ok, Señor, perdóname y ayúdame a no volver a hacerlo, ¿verdad? Sí. Porque a lo mejor a mí en mi conciencia, yo no lo vi así, pero si te estoy faltando, Señor, es lo menos que yo quiero hacer. Es lo menos que yo quiero hacer. ¿Quién es Jesús? Cada quien podríamos dar una definición y todo nos llevaría a lo mismo. Porque Jesús ha trabajado con cada uno de nosotros, sé que de una manera extraordinaria. A mí me gustó mucho algo que vi en la red. Estaba orando y yo decía, Señor, ayúdame a acordarme de todo, ayúdame de lo que sé de ti, lo que has hecho en mi vida, ayúdame a hablar de eso. Y dije, ¿cómo resumo, cómo describo quién eres? Porque pues sí, sabemos que Dios es amor, Dios es, pero ¿cómo resumo o sea, Jesús de milagros, Jesús de sacrificio, de salvación? Y me gustó mucho que vi en la red. Dice, para el ciego Jesús es la luz, para el hambriento Jesús es el pan, para el sediento Jesús es el agua de vida, para el enfermo Jesús es la cura, para el muerto Jesús es la vida, para el prisionero Jesús es la libertad,
Para el solitario, Jesús es el amigo. Para el viajero, Jesús es el camino. Para la medicina, Jesús es el médico de médicos. Amén. Para el criminal, Jesús es el abogado. Para el abogado, Jesús es el juez. Para el juez, Jesús es la justicia. Para el cansado, Jesús es el alivio. Para el mentiroso, Jesús es la verdad. Para el perdido, Jesús es la salvación. Y para mí, Jesús lo es todo. Todo, amén. Para mí, yo sé que para ti, yo sé que para muchos de los que nos están escuchando, Jesús lo es todo. Y por eso estamos hablando de Él. Para los que no lo conocen, sepan que en Jesús lo tienen todo. Cada una de nuestras necesidades, todo lo tiene Jesús. Todo lo encontramos en Él. No hay nada fuera de Él. Y que conozcan que Jesús no es una religión. Jesús es una relación, como comentabas hace un momento, cuando hablamos de nuestros hijos. Así con Jesús es una relación que debemos alimentar, que debemos de buscar, que debemos, aunque Él viene al encuentro nuestro, aún así nosotros tenemos que tener hambre por su palabra, por estar cercanos, no dejando de lado. Es muy fácil distraerte, porque el enemigo está al acecho. El enemigo no quiere que tengas esa relación con Jesús. El enemigo te pone otras imágenes, te pone que, híjole, no me quiero meter en un tema polémico, porque yo sé que hay personas que se pueden ofender, pero de verdad no hay nada que se compare a la grandeza de Jesús. De eso que mencionas, entiendo lo que querías comentar. Es una parte que usa el enemigo, porque cuando tenemos una necesidad muy fuerte, imaginemos algo de salud, muchas personas que no conocen bien de Jesús buscan opciones en su desesperación de buscar una respuesta. Buscan opciones que no son correctas, opciones para obtener un milagro, para la necesidad que tienen. Pero ya lo dijimos, o sea, en Jesús lo tienen todo. En Jesús tenemos salvación, tenemos sanación y una voluntad perfecta que cuando algo sucede fuera de lo que le pedimos al Señor, Él nos hace entender y nos da esa paz para comprender que era su voluntad perfecta, y le encontramos sentido a cuando sucede algo y simplemente estamos en la nada, sin nada. Exacto. Y por último, después de que mencionaste todo esto, de verdad que no hay nadie que pueda hacer lo que Dios hace a través de Jesús. Amén. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y todo nos lleva a lo que comentabas, es que en Jesús lo tenemos todo, lo que pidas, pero a veces nos falta fe, nos falta esa relación, nos falta nuestros ojos puestos en Jesús. Tenemos la mirada distraída con tantas cosas en el mundo. Yo llegó un momento en el que estuve en una situación complicada. Si no hubiera conocido de Jesús, de verdad que hasta pensamientos en contra de mi integridad física vinieron, pero no los permití, porque el enemigo está bien pronto a meter esas ideas malas que llegan a ser pecado a los ojos de Dios. Entonces, a veces alimentamos tanto esas ideas y dejamos de lado nuestra mirada en Jesús, pero no. Cuando tú tienes esa relación con Él,
Apenas quiere venir un pensamiento y de volada, Señor, en el nombre de Jesús llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia en Cristo y de verdad esos pensamientos desaparecen. Sí, porque los ataques van a venir, y más cuando tenemos una relación, que no pase un día sin que tú no abras tu Biblia, que estés orando todos los días, porque sí hay muchas distracciones, a veces no nada más así como que de pecar, de ocupaciones en el día que pues son cosas normales, pero les damos a lo mejor más tiempo, más atención, y llega la noche y estamos así como que no agarré la Biblia. Otra cosa también que sería bueno que no pasara, lo ideal sería que no pasara un día sin hacerlo, pero bueno, al menos que nos lo propongamos hacerlo, de hablarle a alguien de Jesús. Algo pequeñito, algo, sembrar la semillita ahí, que no pase un día de compartir del amor de Jesús, porque los que le conocemos, los que hemos pasado muchas cosas, podemos compartir, debemos compartir. Entonces, aunque hagamos todo eso, también estar, como dijiste tú, estar conscientes de que el enemigo va a estar atacándonos, no porque ya tengo una relación con Dios súper padre, ya no va a pasar nada. Claro que sí, la diferencia es que vas a saber cómo atacarlo, vas a saber, a ver, esto no viene, cómo detenerlo, no lo alimentes, lo detienes y a un lado, o sea, no darle espacio a esos pensamientos, pero para eso debemos darle espacio a la comunicación con Dios, el no decir, es que no tuve tiempo. Bueno, está bien, no tuviste tiempo, haz el tiempo, porque estás dejando lo más importante por lo del día a día, y después no vamos a poder solucionarlo del día a día porque no tenemos lo más importante. Así es, Jesús murió por nosotros, para nuestra salvación, para librarnos de las ataduras que teníamos al pecado. Él murió y resucitó en la cruz para poder nosotros estar en libertad. Yo quiero ya empezar a cerrar el tema y dejándote súper claro, Jesús murió por ti, por mí, murió por nosotros, pero resucitó y Él vive en cada uno de nuestros corazones. Cuando tú lo recibes y dices, Señor, yo te entrego mi corazón, Él empieza a habitar en ti y Él empieza a hacer cambios y empieza a transformar ese corazón y empieza a abrirte los ojos a ese mundo nuevo, a esa persona nueva que debemos ser en Cristo. Yo quiero comenzar con el desafío y pues el desafío de esta semana sería: acércate a la fuente de agua viva que es Jesús. Pídele perdón, entrégale tu corazón, recíbelo en tu corazón como tu único Señor y Salvador. Haz así una pequeña oración: Señor, yo te recibo en mi corazón, entra, Señor, transforma mi vida, perdóname, Señor, y ayúdame a perdonar, y vas a ver que Él va a hacer cosas maravillosas. Él va a transformar, no un poquito, va a transformar toda tu vida, y a veces en esa transformación empiezan a venir situaciones difíciles, pero con Él vas a salir súper bien librado. Sí. Y lo digo por tercera vez, debemos ser imitadores de Jesús. Y acércate a conocerlo, Él es nuestro ejemplo de que sí podemos, porque cuando hablamos de Él debemos de acordarnos y reconocer que Él vino como hombre. Entonces, si volteamos a ver, claro que nosotros también podemos, pero solos no. Tenemos que tener esa relación que Él tenía con el Padre para poder vencer cada cosa que se nos presente a lo largo de nuestro día a día, que no son pocas. Así es. Y bueno, pues nos despedimos. Esto fue todo por el día de hoy. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Esperamos haya sido de bendición a tu vida, como
lo ha sido a la nuestra, ha sido de mucha bendición y por eso era la importancia de querer compartirlo, porque nosotras sin Jesús no somos nada. Qué gusto haber compartido con ustedes este tema tan bonito y tan importante como es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Yo soy Cari. Y yo soy Lu. Y recuerda, dilo, pero dilo en voz alta.